Dios les bendiga y una vez más sean bienvenidos a un nuevo episodio de Red Nueva Vida Podcast. Hola Randy, Dios te bendiga, qué gusto tenerte con nosotros. Hola Harold, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo muy bien, gracias a Dios. Oscar, saludos allá en Londres, ¿cómo está todo? Muy bien, Harold, gracias. Aquí estamos. Amén. Qué gusto y qué privilegio reunirnos una vez más para platicar, conversar y reflexionar sobre el tema de esta segunda temporada, la Biblia como texto sagrado. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la idolatría de la Biblia, cómo desde algunas áreas o algunas personas toman el texto sagrado para idolatrarlo. Así que pensando en eso, quería ir contigo primero, Randy, abriendo esta conversación, cómo se ve este tema de la idolatría en el contexto bíblico. Idolatría se ve mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, aunque ahí también aparece. Desde el tiempo en que Israel salió de Egipto, ellos sufrían del deseo de hacer ídolos. Parte del problema, creo, es que no había nada concreto como tenían las otras naciones, que ellos tenían como un Dios. Así que cuando ellos estaban en Egipto habían estatuas grandísimas, esfinges que eran los dioses de Egipto. Y hay algo en nosotros, creo, como seres humanos, que queremos tener algo tangible. Ya a través de la historia de Israel en el Antiguo Testamento hasta el retorno del exilio, los israelitas adoraban a otros dioses. Cuando el texto dice que adoraban a otros dioses, no está diciendo que dejaron de adorar a Jehová. Es que ellos aceptaron otros ídolos tangibles. A veces decían, eso es Jehová, como en el caso de los becerros de oro en el libro del Éxodo. A veces decían, esos son otros dioses menores pero que merecen adoración también. Menores que Dios, pero merecen adoración también. Llegamos así al Nuevo Testamento y lo interesante es que los romanos llamaron a los israelitas ateos, precisamente porque no tenían dioses tangibles, estatuas que ellos tenían para adorar. Interesante, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Randy. Y abriendo la conversación en ese contexto que nos das, quiero ir contigo, Oscar, cómo en este mundo contemporáneo, con los diferentes desafíos y retos que tiene la iglesia, cómo a veces los cristianos o las personas llegan a tener ídolos en su vida. Bueno, lo que está mencionando Randy es precisamente el hecho de que la idolatría no es un problema nuevo. O sea, yo creo que cambian las cosas hacia las cuales nos inclinamos, pero ese tema que habla Pablo en Romanos 1, que hemos cambiado la gloria del Creador por las cosas creadas, es decir, esa tendencia de nuestro corazón de tratar de buscar nuestro estatus, nuestro valor, nuestra identidad en las cosas creadas en lugar del Creador, a lo largo de la historia se ha manifestado de maneras distintas, y creo que nosotros seguimos en esa misma lucha con la idolatría, ¿no? Me parece que en términos, si tu pregunta es cuáles son los ídolos que la iglesia a los cuales se siente más inclinada a abrazar, yo creo que en parte es también una idolatría a los líderes espirituales, muchas veces más por encima que a Dios mismo, y por esa razón entonces hay toda esta cultura de idolatrar escritores, predicadores, de
precisamente volviendo al tema de lo que mencionaba Randy, o sea, esta gente es tangible. Y ese problema, otra vez, como te digo, no es nuevo, porque en Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2 nosotros encontramos que Pablo escribe que unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Pablo y tienen la iglesia dividida. O sea, pero otra vez, es ese deseo del ser humano de tener algo tangible y algo en lo cual busca plenitud fuera de la relación con Dios. Uno con mucha facilidad identifica las cosas negativas, pero creo que los ídolos más destructivos son aquellos que están necesariamente conectados con cosas buenas. Por ejemplo, es una bendición tener buenos líderes en la comunidad, gente que ama al Señor, pastores conforme a su corazón, pero se pueden volver un ídolo cuando en lugar de yo fortalecer mi dependencia y mi relación con Cristo, quien fue el que murió por mí, toda mi vida espiritual está mediada a través de, digamos, el líder o ese líder espiritual. Y de hecho lo que yo he encontrado en algunas comunidades es que se genera incluso esa dependencia de los líderes intencionalmente para dejar a la gente en una infancia espiritual constante a tal punto que nunca se van a ir de la comunidad. O sea, es una manera de asegurar que hay una dependencia constante de los líderes y de esa manera la gente no logra llegar a una madurez en Cristo, que debería ser la meta de nosotros. Y así como ocurre con el tema de los líderes, ocurre con el tema de la Biblia, con mucho, porque el ser humano tiene la capacidad de volver cualquier cosa, convertir cualquier cosa en un ídolo. Entonces, esa es la situación. No sé si esa era tu pregunta, pero... Sí. Qué interesante, Oscar, y pensando en lo que estás platicando y nos lleva a la conversación, hemos hablado de los episodios anteriores y desde que iniciamos esta temporada que creemos en la Biblia como texto sagrado, como la regla única de fe y práctica de nosotros como cristianos, en la cual se nos revela el plan de salvación a través del Señor Jesucristo y que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, quiero ir contigo, Randy, ahora. ¿Cuáles son las señales evidentes cuando el cristiano toma la Biblia más como una idolatría que como una guía espiritual para acercarse en su relación al Señor? Tengo dos ejemplos de eso, creo. Uno viene de mi niñez. Cuando era niño, muchas veces como mamá trabajaba y papá, siendo pastor, visitaba mucho a la gente y varias veces me llevaba a la casa de mi abuela. Ahí tenía una finca grandísima, jugaba fuera todo el tiempo con los primos que vivían como en unas 2 fincas seguidas. Un día estuve con un primo y él se cayó, se lastimó, salió con una herida grande, estaba sangrando bastante. Entró a la casa de mi abuela y dijo, abuela, ayúdame. Ella dijo a él, ven conmigo al recinto atrás. Randy, quédate aquí, voy a hacer algo. Y salieron y la sangre había parado. Yo le pregunté qué es lo que hizo la abuela. Y él dijo, ella tomó la Biblia y leyó un versículo y dejó de sangrar. Y yo dije, ¿qué versículo? Y él me dijo, no puedo decirte. Ella me dijo que si yo te decía el versículo iba a empezar a sangrar otra vez. Tener la Biblia como un amuleto así, ahora yo no sé cómo es que eso dejó de sangrar, pero eso no es realmente el propósito de la Biblia. Utilizarlo así como un amuleto. A veces la gente puede tenerlo en un recinto particular en la casa como para protegerla, para bendecirla.
eso no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es llevarnos a Dios para que tengamos una relación con Él. La otra posibilidad se ve bastante. La gente llega a tener ciertas costumbres y a veces una de esas costumbres es la misma versión de la Biblia que utiliza. No, la Biblia mía es la Reina Valera autorizada, la de 1909. No, la mía es la de 60. Y uno cuando empieza a articular que no es cierta traducción de la Biblia que la palabra de Dios y no la Biblia en sí que es la palabra de Dios. Creo que eso llega a idolatrar la Biblia. A mí me gustaría añadir ahí en lo que Randy está comentando, y básicamente yo recuerdo, hablando de anécdotas, que en la iglesia donde yo crecí no se podía poner la Biblia en el piso. Por decir algo, si por alguna razón para levantarte del asiento ponías la Biblia con un vaso con agua, los días de ayuno, que a veces los sábados había ayuno y en un momentico se paraba, dejaba la Biblia ahí. Hermano, ¿qué estás haciendo con la palabra de Dios? Entonces, eso era una de las cosas, o una anécdota similar a la que cuenta Randy cuando había manifestaciones o cosas así, la gente empezaba como a sacar la Biblia y no sé qué, como si hubiese algo mágico en el libro. Y yo pienso, y quiero regresar al episodio, el primer episodio que grabamos, en el que estuvimos diciendo cuáles son los propósitos por los cuales Dios ha dejado la Escritura. Dios nos ha dejado la Escritura para que lo conozcamos. Si no, tendríamos que crear e inventar nuestro propio entendimiento de Dios para que lo conozcamos. Se alabe el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fuerza, pero alabes en esto el que debe alabarse, en conocerme y entenderme, en saber que yo soy Dios. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra para eso. Nos ha dejado su palabra para que no tengamos temor. No temáis. Nos ha dejado su palabra para que aprendamos a amarlo a Él y amar al prójimo. Nos ha dejado su palabra para que vivamos con esperanza. Y estas cosas que se han escrito para que tengáis esperanza. Y nos ha dejado su palabra para que perseveremos. Cuando yo no entiendo que el propósito de la Escritura, que es un regalo que Dios nos ha dejado, no es un fin en sí mismo, sino que me permiten amar a Dios, amar al prójimo, conocer a Dios, vivir con esperanza, es decir, que va mucho más allá del libro, sino que el libro se vuelve en un fin en sí mismo. Entonces ahí es cuando estamos entrando en un asunto idolátrico. Obviamente es una bendición tener la palabra de Dios, y de hecho el Salmo 119, que es el salmo más extenso, el capítulo más extenso que tenemos en la Biblia, que es un salmo que habla precisamente sobre cómo la palabra de Dios es usada para hacer luz, para hacer lámpara, para endulzar los días amargos, para avivar el alma. Pero no es un fin en sí mismo, es un instrumento que Dios usa. Entonces, la Trinidad no es el Padre, el Hijo y la Santa Biblia, no. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia es un medio de gracia que Dios nos ha dado, que cumple un propósito, y ya cuando estemos de hecho en la eternidad con el Señor, pues ya, ¿cierto? Ya veremos perfectamente al Señor, lo que habla Primera de Corintios 13, y lo que antes veíamos como por un espejo, ahora lo vamos a ver perfectamente, y vamos a disfrutar de la presencia del Señor y de aquellos que Él ha redimido.
Es decir, ahí vemos los propósitos de la Escritura, que son conectarnos con Dios y enseñarnos a amar al prójimo. Cuando estemos en la eternidad con Él, pues no necesitaremos, porque ya lo veremos como Él es y podemos estar con los santos, con los redimidos de Él, en adoración y alabanza al Señor, y viviendo para Él y viviendo para el florecimiento del mundo en el que nos encontramos. Entonces, siento que cuando yo convierto la Escritura, no entiendo que es un medio, un instrumento, un regalo para algo que va más allá de la misma Escritura, sino que la Biblia se vuelve un fin en sí mismo. Entonces, ahí hay un problema. Y para mí, otra manera de yo entender o identificar si yo tengo un problema de idolatría es cuando yo no logro diferenciar entre las cosas que son de primer nivel y las cosas que son de segundo nivel en la Escritura. O sea, la palabra de Dios es infalible, pero yo no tengo una comprensión infalible de la palabra. Y en ese sentido tengo que acercarme a la palabra de Dios con humildad. Ahora, eso no quiere decir que no hay ciertas cosas en las que yo tengo que tener convicción y certeza. Eso es lo que habla 1 Corintios 15, cuando Pablo dice que estas cosas que él recibió, esas cosas las ha enseñado, todo lo pertinente al Evangelio. Esas son las cosas que son centrales, son los límites de la ortodoxia cristiana, por así decirlo. Esas son cosas que están claras en la Escritura, que son de primer orden. Y hay otras cosas que son de segundo orden, que por eso tenemos a Romanos 13 y 14, que son situaciones y temas en los que podemos tener discrepancias sobre asuntos secundarios. Y no por eso tú vas a dejar de ser mi hermano en Cristo. Y Pablo retoma esa misma situación en 1 Corintios también, o sea que hay temas de primer rango y hay temas de segundo rango. ¿Cómo sé yo que una persona está entrando a idolatrar la Escritura? Cuando vive de la polémica de la Escritura. Cuando, sin diferenciar las cosas de primer grado y de segundo grado, está todo el tiempo contendiendo y usando la Escritura para contender. Para mí es una indicación de que la persona no ha entendido cuáles son los propósitos de la Escritura. Hemos dicho, y de hecho, cuando yo estoy incluso más, y otra cosa, hay cosas por las que vale la pena morir, que son las cosas de primer nivel, ¿cierto? Pero en esas cosas de segundo nivel, si yo estoy dispuesto a pasar por encima del otro, quiere decir que la Escritura no me está enseñando a amar al prójimo, que es uno de los propósitos principales por los cuales, cierto, me ha sido dada la palabra. Entonces, creo que eso es un asunto que es muy importante. Randy lo mencionó ahorita. La Escritura tiene dos propósitos: enseñarnos lo que debemos creer puntualmente con respecto al Evangelio y cómo tenemos que vivir puntualmente a la luz de ese Evangelio. Y yo creo que eso Pablo lo resume muy bien cuando le dice a Timoteo que esto que ha oído de parte de su abuela y de su madre le ha instruido, le ha dado la sabiduría para precisamente entender el Evangelio, conectando el Antiguo Testamento con la comprensión del Evangelio. Entonces, lo que hay que creer con respecto principalmente a la persona de Dios y a su obra salvífica en la historia, para eso nos ha sido dada, y entonces cómo debemos vivir a la luz de esa irrupción del Hijo de Dios en la historia humana. Ahí la palabra de Dios nos da el marco también ético para el cual, que nos ayuda a nosotros a navegar. Y bueno, me he extendido muchísimo, Harold. Corta. No, muy bien, muy bien. No, muy bien, Oscar. Y por donde va la conversación, ¿no? Creo que Randy iba a opinar algo de lo que Oscar estaba comentando. No, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que quizás no nos damos cuenta es que en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, hay dos palabras que son traducidas
palabra. Uno de ellos es logos. Esa es la palabra que Juan utiliza cuando empieza su evangelio, diciendo que en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El significado de esa palabra, logos, es la palabra como el concepto, como lo que el que está hablando quiere comunicar. La otra palabra es la palabra rhema. Rhema lo tenemos en nuestro propio idioma, en palabras como gramática. Eso desarrolló de la palabra griega rhema. Significa las letras que se unen para formar una palabra. Rhema es lo que está escrito. Logos es el concepto que se está comunicando. Parte del problema viene cuando nosotros queremos hacer un ídolo de la rhema y hasta cierto punto desconocer el logos de la palabra que está en la mente del autor, en la mente de Dios, que Él quiere comunicar con nosotros. No sé si eso tiene sentido, Harold. No, muy bien, Randy, y nos sigue llevando por el hilo de la conversación. Y Oscar decía ahorita algo muy interesante que estaba pensando acerca de cómo la falta de humildad, conocimiento y un correcto acercamiento al texto se puede caer en un corazón orgulloso y aún pasar por encima del otro, teniendo falta de humildad y no el propósito por el cual se nos ha dado el texto sagrado. A ambos, pensando en esto, en los líderes, pastores que nos escuchan, qué herramientas prácticas, qué consejos, qué podría ayudar a la iglesia el día de hoy para encontrar un equilibrio entre un acercamiento claro y correcto al texto bíblico y evitar crear de la Biblia un ídolo. Para mí, una de las primeras reglas que yo utilizo cuando trato de interpretar la Biblia es que tomo mi propia interpretación como una idea. Ahora creo que soy correcto, pero entiendo que no necesariamente estoy en lo cierto. Aún las ideas que yo tenía hace unos 20 años, quizás he aprendido. Todo eso, lo que estoy diciendo es, eviten el dogmatismo, eviten la idea de que la idea mía es la correcta y no cabe ninguna otra idea, y cuando tú empiezas a hablar de tus ideas, yo dejo de escuchar. Para mí, cuando yo llego a ser dogmático, muchas veces estoy empezando a hacer de la Biblia un ídolo. Llego a decir, no, eso no es bíblico. Cuando estoy diciendo eso no es mi interpretación de lo que dice la Biblia. Muy bien, Randy, muy interesante. Oscar, ¿querías hacer un comentario aquí en este punto? Me parece que ese versículo que utiliza Pablo cuando dice, que menciona Pablo a Timoteo, toda la escritura es útil para instruir, enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, recordar que ese es el propósito, es preparar al pueblo de Dios para toda buena obra, para la misión de Dios. Como mencionaba Randy, creo que hay cosas por las cuales, hay verdades por las cuales tenemos que estar dispuestos a morir. Y por eso en la historia de la iglesia tenemos mártires. Porque estamos dispuestos a morir confesando y proclamando de que Jesucristo es el Señor. O sea, hay verdades y hay por las cuales estamos dispuestos a dar la vida. Hay otras que
son secundarias, y como decía Randy, uno hoy dice, ve, interesante esta postura escatológica sobre los últimos tiempos, me inclino aquí, luego en el caminar como que hay más luz, y uno dice, creo que no es tan así. Y pienso que una de los consejos que yo diría para evitar esto es precisamente estar yendo a Cristo. Cristo, curiosamente algunos tratan a Pablo de machista y de no sé qué, y el Antiguo Testamento. O sea, algunos descartan el Antiguo y a Pablo y dicen que solo Jesús y solo su enseñanza, ¿no? Pero en Jesús encontramos nosotros, creo yo que el modelo, vemos en el ministerio de Jesús y en su enseñanza un alto valor a la Escritura. O sea, en la forma en la que Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, incluso escrito está, vemos nosotros que hay un alto valor de la Escritura del Antiguo Testamento como palabra de Dios, pero al mismo tiempo entendiendo de que la palabra tiene como fin que el hombre pueda acercarse a Dios y conocer a Dios. Algo que la ley no estaba permitiendo hacer, que nos estaba llenando de reglas, de normas, y estábamos perdiendo precisamente el telos, el fin de la norma. Y por eso encontramos el Sermón del Monte: oíste que os fue dicho, pero han perdido el norte del propósito por el cual esto fue dado. Entonces, respeto por la Escritura, entendiendo que Dios se ha revelado a través de ella, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender el propósito mismo de la Escritura, en la manera en la que Jesús conecta al ser humano con Dios. Él mismo es el camino para llegar al Padre, y también en la manera en la que toca al marginado, toca al necesitado, toca, es decir, o sea, cómo nos muestra qué debe hacer la Escritura en la vida de una persona que está siendo transformada por ella. Entonces, creo que otra vez volvemos al punto, y es volver a Cristo. Volver a Cristo porque Él es el camino al Padre. Volver a Cristo porque el Antiguo Testamento era el andamio que nos preparaba para la llegada del edificio, y volver a Cristo porque las cartas del Nuevo Testamento y lo demás son los escritos de la vida de Jesús, o de cómo las primeras comunidades deben vivir a la luz de la vida y la obra de Jesús. Entonces, Él finalmente se convierte en esa piedra angular, Él se convierte en el centro de la historia, porque lo que precede apuntaba a Él, y lo que sigue se desprende y ocurre precisamente porque Jesús vino. Entonces, sí, regresar a Cristo. Y cuando menciono de regresar a Cristo, quiero hacer una salvedad, y es: regresar a Cristo significa regresar a Dios, al Dios Trino. Entonces, que a veces con ese tema de ser cristocéntricos, uno se puede volver solo Cristo, y no entender de que Cristo no puede entenderse sino como parte de esa relación trinitaria en la que Él existe. Entonces, es volver al punto central que es el Señor, y a partir del Evangelio entendemos quién es Dios, entendemos la escatología, entendemos todos los demás conceptos teológicos a partir de la persona de Cristo. Muy de acuerdo contigo, Oscar, y con Randy. Y no quiero terminar el episodio el día de hoy sin plantear esta pregunta, hermanos. ¿Cómo las interpretaciones erróneas o fundamentalistas pueden llevar a una persona a ver la Biblia como un ídolo? Randy, quiero ir contigo primero. ¿Cómo esas interpretaciones erróneas?
creo que no es que una interpretación errónea X conduce a idolatría. Creo que es más bien cuando llegamos a ser dogmático en una interpretación cualquiera, pero sobre todo una interpretación esquivada o errónea, ser dogmático en eso conduce a mirar la Biblia y sobre todo mi interpretación de la Biblia como un ídolo, como algo fijo que no se puede variar. Gracias, Randy. Oscar. Bueno, creo que en ese punto que mencionaba Randy y hemos hablado, o sea, la palabra de Dios es infalible. Yo no necesariamente tengo un entendimiento infalible de todas las cosas de las cuales la Biblia habla, porque hay cosas que son muy claras, hay cosas que no son tan claras. Y creo que un elemento aquí, Harold, y esto es un paréntesis, ya voy a regresar a responder tu pregunta, pero gracias a Dios también tenemos la historia de la iglesia. O sea, nosotros no somos los primeros en acercarnos a estos textos, ni podemos leer estos textos como si solamente yo fuese el primero en abrir la escritura y a encontrarme, sino que Dios nos ha regalado toda una gran nube de testigos, personas que han venido antes que nosotros, que se han acercado a la palabra, y Dios a través de la escritura les ha invitado precisamente, les ha llevado a que puedan vivir en los puntos que mencionamos, en conocerle, en perseverar, en no temer, en amar a Dios, cómo la escritura ha cumplido. Dios ha usado la escritura para sustentar a su pueblo y para guiar a su pueblo a través del peregrinaje. Entonces, recordar de que hay una historia de la iglesia y que nosotros, porque dependiendo de los círculos, ¿no? Pero se usa mucho esto de la nueva revelación y este versículo y que es, y a veces, y en realidad, mira, hay 2000 años de historia de la iglesia. Personas reflexionando y meditando, y en muchos casos personas que estaban aún más cercanas al contexto del primer siglo, con mucho más acceso a los idiomas y a muchas cosas. Entonces, otra vez, yo creo que una tarea importante del intérprete es la humildad, y con humildad no quiero decir que tenemos que carecer de convicción. Tenemos que tener convicción en lo que es central y tener humildad en lo que no. Ahora, tu pregunta, Harold, era otra, obviamente, con relación a... ¿Me la repites otra vez porque me fui? No hay ningún problema. No hay ningún problema, no. Pensando en traer a la conversación cómo interpretaciones erróneas o fundamentalistas pueden a veces influir a que la persona convierta la Biblia en un ídolo. Tenía algo que comentar ahí, en uno de los episodios que grabamos hablamos de que lo que la palabra de Dios comunica es la verdad de Dios, pero estuvimos hablando de que esa verdad es comunicada en los términos y usando las características de distintos géneros literarios. Y muchas veces las disputas que hay de interpretaciones no tienen que ver con inerrancia, o si la palabra de Dios es verdadera o no, sino tiene que ver más es con que Randy está leyendo ese texto y lo está interpretando como si fuese un género literario distinto a la forma en la que yo lo estoy leyendo. Entonces, ¿en dónde viene el problema? El problema viene cuando yo entonces no entiendo que tenemos una discrepancia de géneros literarios, sino que por el contrario, yo entonces tomo a Randy como hereje por el hecho de no estar de acuerdo en mi interpretación de ese tema que es secundario.
por decir algo, Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué género estamos leyendo? Bueno, yo puedo tomarlo como literal, olvidarme que eso corresponde a un género particular. Y entonces, si la interpretación que Randy tiene difiere de la mía con respecto a ese versículo, entonces yo trato a Randy como hereje y me vuelvo, en ese sentido, cuando hablamos de fundamentalismo, que estabas utilizando ese término, lo que estamos diciendo es que cualquier cosa secundaria la estamos elevando a nivel de fundamental. Ese es el problema central con el fundamentalismo. O sea, hay unas verdades fundamentales y hay unas que no son, hay otras cosas que no son fundamentales, y entonces cuando yo no tengo claro lo fundamental y elevo todo lo secundario a nivel de fundamental, entonces yo voy a ser dogmático y entonces yo voy a traer división en la iglesia y en el cuerpo de Cristo en cosas que no necesitamos necesariamente estar divididos, sino entender que tenemos distintas formas de leer un pasaje como ese. Entonces yo creo que ese es el punto con el fundamentalismo, que yo puedo elevar el tema de si Cristo vino en la carne o no vino en la carne, que es un tema central, como lo dice Primera de Juan, todo aquel que crea que Jesucristo ha venido en carne, a el tema de el libro de Isaías y en cuanto cuál es la extensión de Isaías y cuántas personas, y es el trabajo de una persona, es el trabajo de una comunidad. Entonces, cuando yo elevo este segundo punto de Isaías al nivel de si el Hijo de Dios vino en la carne, entonces yo voy a generar, yo he elevado a nivel de fundamental un asunto que es secundario y estoy generando una rivalidad entre nosotros como hermanos por algo que no. Me parece que ese es el punto del fundamentalismo, que es convertir en fundamental cosas que no son fundamentales. Muy bien, Oscar, gracias. Y reiteramos a nuestros oyentes, estamos agradecidos con Dios por tener la Biblia, ese texto sagrado que es útil para conocer su voluntad, obedecerle, y es útil para guiarnos a conocer el plan de la obra redentora del Señor Jesucristo. Oscar, Randy, el día de hoy con este episodio estamos cerrando esta temporada número 2. Muchas gracias por su compañía, por su tiempo, por ayudarnos a reflexionar, a hablar y que esta herramienta sea útil para la iglesia. ¿Algo que quieras comentar, Oscar, Randy, para terminar? No, gracias a ustedes por invitarnos, pues, por invitarme a compartir de este tema importante. Ha sido un honor. Muchas gracias a los dos nuevamente. Sé que ha sido de gran bendición para la iglesia, hermanos, líderes, pastores que nos han estado escuchando por este medio. A todos nuestros oyentes y que nos ven en YouTube, queremos invitarlos de una manera muy especial. Este martes 31 de octubre a las 6 p.m. de la hora del este, para tener el cierre de esta temporada número 2 con un conversatorio con nuestros invitados. Si tienes preguntas, comentarios de alguno de los episodios que hemos hablado durante este podcast, será un privilegio tenerte con nosotros. Dios te bendiga y ha sido un honor estar con ustedes.